Bienvenidos a La Mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tenemos otro episodio de miércoles de malos viajes. Hoy hablaremos de un tema muy especial que me ha sugerido Daniel Román a través de correo electrónico y al cual le dedico el episodio, ya que es un tema súper interesante. Hoy vamos a hablar de la datura. Una planta que es potencialmente peligrosísima y que tiene unos efectos muy curiosos y además es la que contiene uno de los principales ingredientes, sino el principal ingrediente de lo que comúnmente se conoce como burundanga. Además, en este episodio, aparte de hablar de la datura en sí misma y de los efectos que provoca, lo que vamos a hacer es desmontar los mitos y ver la realidad detrás de la burundanga. Para empezar, hemos de entender que la datura pertenece a las solanáceas tropánicas. Estas plantas son el beleño, la belladona y la brugmansia. Los alcaloides principales de estas plantas son la atropina, la escopolamina, también llamada iostina, e iostiamina. Estos son antagonistas muscarínicos, es decir, que bloquean la acetilcolina en el sistema nervioso central y periférico. Y el resultado típico no es un viaje psicodélico, sino lo que llamaríamos un delirium anticolinérgico, que tiene como consecuencias y síntomas una confusión profunda, alucinaciones inmersivas imposibles de distinguir de la realidad, esto yo creo que es el factor principal más importante, amnesia, midriasis, que es dilatación pupilar, taquicardia, retención urinaria, piel seca y un alto riesgo de hipertermia. Aunque algunas personas, que luego intentaremos hablar sobre por qué quieren consumirla, la puedan consumir, es una planta muy peligrosa, impredecible y potencialmente letal. Y desde la psicología del uso de drogas, la mayoría de usuarios concluye que tiene un nulo o casi nulo valor recreativo y una altísima tasa de malos viajes. A nivel histórico, en Europa, en la Edad Moderna, había ungüentos de brujas. La farmacopea renacentista ya mencionaba solanáceas tropánicas por sus efectos antiespasmódicos y sedantes, a la vez que las temían también por su delirio. Y en los siglos XIX y XX, en cuanto a medicina y crimen, la escopolamina, que es uno de los componentes de la datura, se usó como antiespasmódico, antiemético y como un coadyuvante obstétrico. También hubo experimentos de experimentación fallida, como suero de la verdad. Y esto es lo más importante. En el ámbito delictivo sí que existen casos confirmados de escopolamina, a menudo de brugmansia, en robos, agresiones, aunque tendremos que eliminar un poco el sensacionalismo de lo que llamamos burundanga. Para empezar sobre la datura, vamos a hablar de 3 mitos recurrentes sencillos. El primero, la escopolamina, o sea, lo que sería la burundanga, te convierte en un zombie sumiso al instante con solo olerla. La realidad es que hay casos forenses de escopolamina en delitos, sobre todo por vía oral o en bebidas, con amnesia y confusión, lo cual facilita el robo y los abusos, pero la narrativa que solemos ver de obediencia total por contacto casual está exagerada en prensa y en la cultura popular. Esto luego lo explicaremos mejor, hablando en profundidad de los mitos de la burundanga. El segundo mito de la datura es que provoca una experiencia psicodélica manejable, como el LSD o la psilocibina, y la realidad es que la datura no es psicodélica de tipo serotoninérgico. Como hemos dicho, produce delirium anticolinérgico. Además, no tiene lucidez metacognitiva. Es decir, que no tienes la sensación de que te has drogado. No sabes que estás drogado. El delirio es absolutamente profundo. Y lo veremos un poco más ahora. Porque además tiene alucinaciones incorporadas a la realidad y provoca amnesia anterógrada. La persona va a conversar además con otros invisibles, fuma cigarrillos inexistentes o saluda a conocidos que no están.
es muy diferente a cualquier otro tipo de psicodélico. Prácticamente es que no lo es en ese sentido. Por lo menos a nivel lúdico no lo es. El tercer mito es que se puede dosificar a ojo contando semillas. Y esto no es así. La concentración de alcaloides varía por especie, suelo, estación y parte de la planta. Contar semillas u hojas no predice la potencia. Y esta es una de las razones principales de accidentes. ¿Cuáles son los efectos farmacológicos? Funciona porque bloquea, como os he comentado, los receptores muscarínicos de M1 a M5 y tiene un inicio habitual de entre 30 y 60 minutos por vía oral y dura como 12 a 48 horas y a veces más, y genera además una resaca cognitiva importante. Provoca riesgo de rhabdomyólisis por agitación o hipertermia, lo cual es bastante peligroso. Y a nivel central, el delirium, desorientación y pensamiento incoherente, alucinaciones verosímiles, como hemos dicho, que luego desarrollaremos. Aparecen conductas de riesgo por juicio alterado, como deambular, desnudarse por calor, ingerir tóxicos, y vergüenza y angustia después de la intoxicación por las lagunas de memoria que aparecen tan potentes. Aunque nos podemos preguntar por qué hay gente que busca esto. Algunas personas esperan visiones completamente reales o una especie de experiencia chamánica, aunque, como hemos dicho ya, en la práctica el perfil típico es una cognición fragmentada sin sensación de estar alucinando, es una alucinación totalmente real, amnesia, malestar físico e interacciones peligrosas con el entorno, con mucha peligrosidad. Tiene riesgos y toxicidad, la potencia es impredecible, hay interacciones con otros fármacos, con estimulantes y con el alcohol, y la mortalidad, aunque en la mayoría de casos de envenenamientos por esta sustancia se resuelven con soporte. Existen muertes documentadas, especialmente en niños con dosis altas. Y aquí es donde entra la parte importante, que es el contexto delictivo, en las que la escopolamina, que es uno de los componentes de la datura, aparece. Normalmente se le llama burundanga y es lo que ha trascendido a nivel mediático. La burundanga es escopolamina y la datura contiene escopolamina. Además, algunos detalles importantes de la psicología del usuario y del mal viaje. Hay unas expectativas erróneas, que se ve como que será un enteógeno controlable, habrá pánico, desorientación y conductas peligrosas, la amnesia socava el aprendizaje por experiencia, la persona no aprende a tiempo lo que le está ocurriendo, no se da cuenta, y el contexto, ese transetting, como hablamos en el libro, los malos viajes, tiene poco poder modulador ante un delirio anticolinérgico profundo, que directamente te absorbe. Y tras la intoxicación, como hemos dicho, aparece esa resaca cognitiva y son frecuentes las emociones de vergüenza, culpa, intentar racionalizar las decisiones tomadas en delirio, y en casos graves aparecen síntomas postraumáticos debido a las lagunas en los relatos de terceros. Uno puede pasarlo muy mal y relacionarlo con las situaciones que cree que vivió o los lugares donde se intoxicó por miedo a volver a ser intoxicado, por ejemplo. Y viendo pues los poquitos, prácticamente ningún efecto positivo buscado, vamos a ver qué tipos de malos viajes desde la fenomenología clínica se pueden dar en las personas que han sido intoxicadas o lo han consumido de forma voluntaria. Datura casi nunca es recreativa en la práctica, más que un viaje psicodélico, como os he dicho, es un delirium anticolinérgico. Vamos a ver varios subtipos que intentarían reflejar un poco esa experiencia vivida por la persona intoxicada a nivel subjetivo. En primer lugar, aparece un bucle social que es muy realista. Hay conversaciones extensas con personas que no existen. Aparece el uso de objetos inexistentes como móviles, cigarrillos que uno fuma o con un móvil con el que habla y no existe en realidad. Pero es que se vive con una realidad extraordinariamente real, no como una alucinación cuando sí que lo es. Hay una sensación de que algo está pasando, una confabulación. La persona debe ir a algún sitio, hacer algún encargo inaplazable, que realmente no existe. Esto hace que la persona se pueda perder, exponerse al tráfico, deshidratarse, descuidarse, y de aquí aparece la hipertermia con desinhibición, sensaciones de calor extremo que llevan a la persona a desnudarse, a tener una agitación importante y a desorientarse, por lo cual puede haber un gran riesgo de golpe de calor y, como os he dicho, rhabdomyólisis. También aparece lo que llamamos anosognosia de intoxicación. Es decir, la sensación siente que está bien, tiene la convicción de estar sobrio y de actuar con normalidad, pese a que hay una incoherencia importantísima y un desconocimiento de estar drogado. Es muy peligroso para tomar decisiones. Uno de los formatos en los que se presentan estas malas sensaciones es la paranoia de intrusos y sombras. Hay interpretaciones persecutorias de ruidos, sombras, y a veces la persona puede reaccionar con una agresividad defensiva. También hay agnosia de objetos y caras,
confunde objetos, personas, no reconoce su propia casa o sus acompañantes. También hay crisis de retención urinaria y dolor y angustia por no poder orinar. Puede llegar a precipitar consultas de urgencia. También aparece lo que llamamos el síndrome seco, fotofobia incapacitante. Las pupilas se dilatan en extremo, aparece una visión borrosa, la boca y la piel están muy secas y esta persona puede beber compulsivamente pero sin sensación de alivio. Importantísimo también la amnesia anterógrada, con lagunas extensas. Al día siguiente aparecen puzzles narrativos que se arman con lo que cuentan terceros. Aquí aparece una vergüenza y una culpa y angustia brutal. Como llamamos, esta resaca cognitiva está compuesta por niebla mental, cansancio, fotofobia, además duradera, dura varios días, es una molestia intensa a la luz. Y en vulnerables puede provocar episodios psicóticos prolongados. Se han documentado brotes colectivos por contaminaciones alimentarias con datura. Y una cosa importante, la burundanga ¿es datura? Sí y no. La burundanga es un término coloquial, sobre todo en España y en América Latina, para la escopolamina. La escopolamina está en la datura y en la brugmancia. En el discurso público, la burundanga se asocia más a la brugmancia o a preparados con escopolamina. O sea que la datura puede contener burundanga y escopolamina, pero no toda burundanga viene de datura. También puede venir de brugmancia o fármacos. Pero digamos que sí, de la datura se puede obtener burundanga. ¿La burundanga es un mito? No. En el sentido de que existe y se ha usado para delitos de sumisión química, en España hay confirmación analítica de casos reales. Y vamos a ver ahora varios mitos contra la realidad sobre la burundanga. Primero, la burundanga es una planta concreta, como ya hemos dicho. La burundanga es el apodo popular para la escopolamina y la escopolamina es también un medicamento aprobado en parches transdérmicos, orales, fármaco oral, inyectable y también un alcaloide natural, como os he dicho, en varias solanáceas, la brugmansia, la datura y la atropa. No es el nombre común de una planta en sí. Segundo mito. Con un soplido en la cara, una tarjeta impregnada o un roce de piel te zombifican al instante. Y no es así. La vía típica de delitos es oral. Por bebidas o alimentos, la absorción transdérmica real exige parches que liberarían dosis controladas tras varias horas, como 4 u 8 o más, y un contacto con el adhesivo constante, no con un roce casual. Esto desmiente bastante los relatos de contacto instantáneo, de me han soplado un polvillo y estoy ya zombie. No es así. El tercer mito que vamos a hablar te convierte en un zombie obediente que hace lo que le manden. A ver, la escopolamina, como hemos dicho, produce un delirio anticolinérgico en el que hay confusión, desorientación, amnesia, como hemos comentado. Y esto facilita el robo y los abusos, ya que baja el juicio y la memoria, pero no crea obediencia telepática ni control total. La prensa ha exagerado mucho esa imagen de zombie, lo que genera es una persona indefensa. Cuarto mito, es indetectable, pero eso no se prueba nunca. No, la realidad es que sí se detecta si se toman muestras a tiempo y con técnicas adecuadas. El periodo de ventana en sangre orina es muy corta, pero con cabello se puede documentar la exposición más tarde. Quinto mito, la burundanga es el agente más frecuente en sumisión química. No, lo más habitual es el alcohol, seguido de benzodiazepinas y otros fármacos hipnóticos. La escopolamina aparece mucho menos. El sexto mito, es inodora e insípida, no puedes percibirla en tu copa. Pero no, la escopolamina, la sal hidrobromuro, se describe como con un sabor amargo en la farmacopea. Las plantas que la contienen también son de sabor amargo. Ahora bien, alcoholes fuertes o con mucho azúcar pueden enmascarar el sabor. Que a veces no la notes no significa que sea inodora e insípida. El séptimo mito que vamos a hablar, cualquier antiespasmódico de farmacia, como la buscapina, ¿es burundanga? Pues no. La buscapina, la iostina butilbromuro, es un cuaternario que no cruza la barrera hematoencefálica, por lo que no puede llegar a dar el cuadro central típico de delirium con amnesia. No es lo mismo que la escopolamina. El octavo mito, rozarte la piel con un polvo líquido provoca efecto inmediato. Ya hemos dicho que la absorción cutánea eficaz requiere un parche transdérmico y mucho tiempo. No puede ocurrir. El noveno mito es que funciona como suero de la verdad. A ver, sí que hubo experimentos históricos en los años 20, 50, siglo pasado, con escopolamina y barbitúricos, pero la evidencia mostró sugestionabilidad, recuerdos falsos y escasa fiabilidad. Legal y éticamente es inaceptable. No existe un fármaco que garantice decir la verdad. Décimo mito. Deja siempre a la víctima inconsciente. No, muchas víctimas permanecen despiertas pero confusas, con amnesia anterógrada y con el juicio alterado. El cuadro varía según la dosis
la mezcla con alcohol y otros fármacos y también las condiciones, el calor, la deshidratación. 11º mito: cualquier tira doméstica detecta fácil la burundanga en la copa. No, la detección fiable de escopolamina exige laboratorio y protocolos. O sea, no hay tiras, no hay un cribado universal estandarizado como ocurre con otras drogas. No puedes meter un palito dentro de una copa y saber si hay escopolamina. No es tan fácil como, por ejemplo, saber si hay barbitúricos o benzodiazepinas. Y otro mito: en Europa es solo un bulo mediático. No lo es que es real. Aunque no es el agente más frecuente, sí que hay casos confirmados en Europa, incluidas confirmaciones analíticas en España, como hemos dicho. Y la frecuencia real de su uso para, por ejemplo, sumisión química o robos es muy minoritaria, pero sí que está documentada. Como prueba forense, hay que actuar rápido, considerar el cabello para ampliar ventanas y coordinar protocolos. Es un tema muy interesante, aunque complejo. Y hasta aquí llega este episodio de hoy. Recordaros que esta serie, Miércoles de Malos Viajes, es un anexo del libro Los Malos Viajes, los infiernos de la química, disponible en Amazon, en formato Kindle, tapa blanda y tapa dura. Tenéis también el correo electrónico lamenteysuscicatrices@gmail.com para cualquier duda o consulta. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.